que hemos venido hablando acerca de conciencia y hoy quiero hablar sobre despertando la conciencia. 1 al 4 de Ezequiel 7 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios, pueden sentarse. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Despertando la conciencia. Si usted lee, analiza estos versículos y otros, tanto del profeta Ezequiel, que tiene 4 series de mensajes sobre esta temática, 14 temas o mensajes sobre esta temática, así como otros profetas, usted va a encontrar un hilo que los une. Está hablando a un pueblo cuya conciencia se ha dormido. Le está hablando a un pueblo que conoció a Dios, a un pueblo que tiene elementos de juicio para establecer la diferencia entre un Dios vivo y un Dios muerto. Le está hablando a un pueblo que ha visto, no que le han contado, que ha visto la gloria de Dios. Está hablando con gente conocedoras de la causa, pero que en la práctica diaria se comportan peor que los que nunca han oído hablar de Dios. Entonces la única explicación es porque su conciencia está adormecida. Cuando la conciencia duerme, nosotros nos encontramos incapaces de resolver, de percibir y hasta de cuidarnos, porque no tenemos la capacidad de discernimiento, a pesar de los conocimientos que tengamos. Entonces, cuando la conciencia, a veces uno dice, tú no tienes conciencia. ¿Dónde está la conciencia de fulano? O la conciencia de este pueblo. O la conciencia de esta madre. ¿Por qué lo decimos? Porque su comportamiento es inadecuado o contrario a lo que se espera ante la situación que se le ha presentado. Una mujer que no le importa que su hijo llore, que tenga una enfermedad y que se esté muriendo, y ella tranquila no hace nada por resolverle el problema de su hijo. Usted dice, esta madre no tiene conciencia. Sí, ella tiene conciencia. Lo que pasa es que está durmiendo. La conciencia de ella está durmiendo. Y es necesario que la despierten. Y a través del libro de Ezequiel vamos a encontrar el propósito de Dios, que es despertarle la conciencia a su pueblo. Y yo pienso que no está muy lejos de lo de hoy. Es exactamente lo que ocurre en el Israel del siglo XXI. Pero también es lo que ocurre en muchos casos en el Israel espiritual, que es la iglesia. Que a veces nos comportamos como que no tenemos conciencia. No porque lo digamos, sino por los hechos. Revelan nuestra falta de conciencia. Pero no solo los profetas, sino que toda la Biblia es un mensaje a nuestra conciencia, a la conciencia de los seres humanos, a fin de que puedan salvarse de la hecatombe, de la catástrofe que viene. Porque uno se pregunta, ¿por qué la gente vive como vive? ¿Porque no tiene conciencia o porque su conciencia está dormida? Porque es inconsciente de su propia realidad. Entonces, eso es lo que precisamente procura la palabra de Dios, mensaje tras mensaje, los que están escritos y los que no están escritos.
Porque hay muchos profetas y predicadores, hombres y mujeres de Dios, anunciándole al mundo lo que viene. Pero la gente no hace caso. Conciencia dormida. La conciencia nos referimos a un conjunto de conocimientos que nosotros podemos adquirir o recibir para discernir el bien del mal o para desempeñar un papel en la vida. Nosotros, para hacer muchas cosas, necesitamos ser concientizados, adoctrinados. Por eso las ideologías marxistas y las ideologías políticas concientizan, adiestran a sus ciudadanos. Nosotros, una de las cosas que nos llamó la atención en este reciente viaje a Israel fue la actitud de los jóvenes y los niños, diametralmente opuesta a la de América. Yo no vi un joven con un iPad o con un iPhone. Yo no vi a un joven con Wii. No se ven jugando los jóvenes. Usted lo ve estudiando o el Corán de los musulmanes o la Torá de los judíos. El sábado los judíos, el viernes los musulmanes a la iglesia. Después de los 13 años un entrenamiento militar. Y a los 15 y 16 años usted lo ve patrullando con una ametralladora encima y uniformado de soldado de guerra. Los jovencitos no tienen tiempo, han sido adoctrinados, han sido concientizados sobre su realidad. ¿Cuál es la realidad de Israel? Que tiene muchos enemigos, que sus vecinos que los rodean no quieren saber de ellos, que los que menos rechazo tienen hacia los judíos hoy, aparte de América Latina, es Alemania, donde mataron 6 millones de judíos. O sea, el mundo odia a los judíos y ellos lo saben. Entonces, el gobierno israelita, aunque tiene 27 partidos políticos, 3 mayores, el gobierno educa a la ciudadanía en su realidad, los concientiza. Ustedes no le caen bien a nadie. El mundo es enemigo suyo. Usted tiene que defenderse. Y cualquier muchachito de eso no trate de enfrentarse a él. Porque es capaz de un soldado de 16 años batirse con un general de 45 años en América y ganarle. Porque no solo tiene un adiestramiento militar, tiene un adiestramiento de conciencia. Él sabe que es israelita, él sabe que es judío, él sabe que tiene que defenderse, él sabe que uno de ellos tiene que valer por 100 de otros. Y por eso, si no es el número 1, es el ejército número 2 del mundo. Y solamente son 6 millones de habitantes. Es cuestión de conciencia. Es cuestión de saber quién es uno, dónde uno está parado, porque eso es lo que conciencia. El conjunto de experiencia y conocimiento en el orden que sea para ejercitarse o para desarrollar una actividad. Y nosotros distinguimos 3 tipos de adiestramiento o de concientización. Primero está el profesional, que son conocimientos y experiencias en alguna área de la vida para hacernos o para desarrollarnos en alguna disciplina, concientizarnos en una profesión, concientizarnos en una carrera para poder servir al otro y para poder sacar beneficios para vivir. Yo puedo ser un médico con conciencia, o puedo ser un médico sin conciencia. Yo puedo ser un médico que haga un trabajo mecánico, pero yo puedo ser un médico que trabaje tratando de hacer lo mejor que puedo. Porque yo digo, yo no estudié para ser el último. Yo estudié para ser el primero. Yo estudié para sanar hombres y mujeres enfermos. Yo no estudié para matar gente. Yo estudié para darle vida a la gente.
Entonces hay una conciencia clara de quién soy yo. Yo soy un médico, yo soy un abogado y estudié para defender a los que no pueden. Entonces mi conciencia está clara de quién soy yo y para qué estoy yo. Otro elemento de la conciencia es la parte humana, que es la cooperación y comprensión de las variables humanas, incluyéndonos. Yo tengo que saber mis capacidades, mis limitaciones, hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo puedo ayudar, hasta dónde yo me puedo esforzar, porque el primero que tiene que conocerse soy yo mismo. Pero hay veces que nosotros no nos conocemos. Hay veces que nos creemos ser más o nos creemos ser menos. Hay veces que no recordamos que somos hijos y criaturas de Dios. Hay veces que el diablo o quién sabe quién nos borra de nuestra conciencia, nuestra calidad de hijos de Dios. Y usted y yo debemos saber que valemos mucho. Valemos mucho porque Dios nos hizo y Dios no hizo porquería. Dios no hizo disparate. Aunque usted crea que tiene defectos, aunque usted se considere menos que el otro, usted vale mucho porque a usted lo hizo Dios. Bendito el nombre del Señor. Y la tercera categoría es la conciencia cristiana o espiritual. Significa conocer a Cristo y permitirle que modele, que transforme nuestra conducta y nuestra vida. Cuando yo tengo la conciencia cristiana bien definida, yo entiendo que soy hijo del Señor y que yo tengo que parecerme a Él. Porque un hijo que no se parece a un padre, pueden creer que hubo otra con una infidelidad. Pero si yo soy hijo de Cristo, si yo soy seguidor de Cristo, yo tengo que parecerme a Cristo. Pablo lo dice muy claro. La Biblia lo enseña muy clara. Ya nosotros no somos aquel. Ya nosotros somos seguidores de Cristo. Y ahora predicamos lo que antes combatíamos. Entonces nuestra conciencia cristiana debe estar clara. Usted no debe ser un religioso más. Yo no debo ser un cristiano mecánico. ¿Por qué tú vas a la iglesia? Porque hay que ir los domingos a la iglesia. ¿Por qué tú lees la Biblia? Porque hay que leer la Biblia. No, nosotros tenemos que ir a la Biblia como aquel que tiene sed y encuentra un pozo de agua fresca y cristalina. ¿Usted cree que le dicen, toma agua? No, él va a tomar el agua. Le dicen, está en la loma el pozo. El único pozo de agua limpia está en la loma y usted se sube a la loma porque usted necesita el agua. Usted no va a la Biblia para que digan que usted leyó la Biblia en un año. Usted no lee la Biblia para decir que sabe más historia bíblica que todos los demás. Usted lee la Biblia porque es agua para el sediento. Y yo necesito leer la Biblia. ¿Cuántas veces usted ha leído un versículo y cada vez que lo lee le dice otra cosa? ¿Cuántas veces hemos leído una historia bíblica y Dios nos habla? Pero un mes, 2 meses, un año después leemos la misma porción y Dios vuelve y nos habla. Y cuando tengo una situación de alegría, de gozo y de victoria, leo la Biblia y Dios me habla. Pero cuando tengo una crisis, cuando estoy atravesando el Niágara en bicicleta y abro el mismo capítulo y leo los mismos versículos, Dios vuelve y me habla. Porque la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es alimento para nuestras almas. La Biblia nos abre los ojos y nos permite ver nuestra realidad. Leer la Biblia es concientizar nuestro espíritu. Prepararnos para un contacto, una comunión permanente con Dios. Y por eso, sin lectura bíblica, no hay conciencia cristiana.
Entonces, esa conciencia, para bien o para mal, está sujeta a modificación, a transformación y a cambios. Y hay algunos ejemplos bíblicos que nosotros quisiéramos presentar. Está, por ejemplo, el testimonio de soldados que han estado en guerras sangrientas, en el caso normal de la tierra. Por ejemplo, yo una vez oí el caso de un hombre que se había ido a una de esas guerras que hacen los Estados Unidos. Y se había ido jovencito y tuvo unos años por allá peleando. Dejó su padre, su madre, su esposa recién casada, recién casados. Había nacido un hijo, ya tenía 2 o 3 años. Y cuando viene lo van a recibir porque es un héroe de guerra. Y el hombre se queda frío. Saluda a su familia y se queda frío. Así como que no está viendo nada. Se va a su casa y se va como una momia. Llega a su casa y hace lo que tiene que hacer, pero sin sentimiento. Y alguien le pregunta que qué le pasa. Y dice, no me pasa nada. ¿Y quiénes son ustedes? Yo no lo conozco a ustedes. No, que yo soy tu esposa. Sí, yo sé que tú eres mi esposa, pero yo no te amo a ti. Tú no significas nada para mí. Mira, que esa es tu madre, eso es lo mismo. Yo no me interesa nada con ella. Le habían matado la conciencia. Le habían matado el sentimiento, la parte humana, porque fue tanto muerto que vio, fue tantos gritos que oyó, fue tanta sangre que vio derramarse, fue tantos abusos que vio, fue tanta la cosa mala que él hizo, que se transformó negativamente su conciencia. Y eso le ha pasado a mucha gente. Gente que ha sido criminal o que son criminales y no se aman ni siquiera a ellos, porque su conciencia se ha totalmente adormecido. Pero hay casos en la Biblia en que ha habido cambio positivo de actitud en cuanto a la conciencia. Por ejemplo, recordamos el caso del centurión. El centurión que estaba junto a la cruz. Él es de los verdugos que mata a Cristo. Él es de los hombres que se burla de Cristo. Él es de los hombres que está haciendo un servicio a una sociedad anticristiana. Él vio la crucifixión de Cristo. Él vio la muerte de Cristo. Pero al morir Jesús, y él ve la tierra que tiembla, el sol que se oscurece, tumbas que se abren, lo único que pudo decir, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó? Si le pregunta 2 horas antes, niega que sea hijo de Dios, Jesús. Hubiera dicho que era un impostor. Hubiera dicho que era un usurpador. Pero después de este impacto, que nadie se lo contó, que no lo leyó en ningún libro, después de esta experiencia que él vive, la tierra tiembla, el sol se oculta, las tumbas se abren. Este hombre obligatoriamente tiene que ser el Hijo de Dios. ¿Qué pasó? Un cambio de conciencia o un despertar de su conciencia. Por eso digo que todos tenemos conciencia, pero hay unos cuya conciencia tiene años durmiendo. Otro cambio está en Juan 8:9. Juan 8:9 se produce un cambio de actitud por la conciencia. Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Una historia conocida de la mujer aquella adúltera, que se la llevan a Jesús porque es mala. Y quienes se la llevan a Jesús se consideran buenos. Son religiosos rigurosos, guardadores de los mandamientos y de las ordenanzas de Moisés y tienen hasta certificado de líderes. Y llevan una impenitente pecadora frente a Jesús y se la ponen ahí. Pero ¿qué dice la Biblia? Cristo se queda tranquilo haciendo lo que estaba haciendo y lo mira y le dice, ¿por qué la traen? Es pecadora, es mala.
Y en nuestra ley se castiga el pecado. Vamos a ver qué tú haces. Y Cristo baja su cabeza y le hace una pregunta. El que esté sin pecado de ustedes, tire la primera piedra. Cristo no los acusó, Cristo no los cuestionó, Cristo no los condenó, Cristo no hizo nada. Le hizo una pregunta. El que esté sin pecado, tire piedra. No estoy diciendo que no estén ni que estén. Comiencen. Y baja su cabeza y dice aquí, acusados por su conciencia. ¿Qué pasó ahí? Ellos tenían conciencia, pero estaba durmiendo, hermano. Estaba ahí la conciencia. Pero cuando ellos agarran a esta pobre mujer, su conciencia no dice nada. Cuando ellos llevan a esta mujer insultándola, mofándose de ella, diciéndole malas palabras, dándole galletas, escupiéndola, llevándola donde Jesús como si fuera un trapo, la conciencia no dice nada. Calladita la conciencia. Y llegan donde Jesús con su pecho en alto. La conciencia está tranquila. Porque la conciencia duerme, pero hay un punto en que se despierta. Aleluya. Eso le pasa a mucha gente que viene a la iglesia. Tiene años burlándose de Dios. Tiene años oyendo la voz de Dios, pero no le hace caso. Tiene familia que le sirven al Señor, que le regalan Biblia, pero a ellos no les importa y se quedan tranquilos, no hacen nada. Pero llega un día en que pasa algo. Sea que oyen la voz de Dios más fuerte que nunca, o sea que le ocurre algo a ellos, o a un familiar cercano, y como que se despiertan, y la conciencia, entonces van llorando. Ore por mí que quiero entregar mi vida a Cristo. Así le pasó a esta gente. Hermano, no son gente de la calle. Son gente acostumbrado a manejar situación espiritual y religiosa. Son gente que están hablando de Dios continuamente, que están aconsejando, pero su conciencia está como enclaustrada y acorralada en un punto. Y ellos llevan a esta pobre mujer y la llevan y se la ponen a Jesús. Ahora, cuando Cristo le hace esa pregunta y le dice esa palabrita, pasó algo que en ellos nunca había pasado. Dice que la conciencia los acusó. Y cuando la conciencia despierta y los acusa, cada uno se escurre y se sale sigilosamente como para que el que está al lado no se dé cuenta. Porque ellos estaban todos así con la cabeza en reverencia, ¿verdad? Genuflecto así y como buscando, como adorando, pero era haciendo el aguaje, ¿verdad? Para que creyeran. Y uno a uno se fue saliendo. Sigilosamente sin hacer ruido, para que el que está al lado no me vea, porque el salirse del grupo significaba que yo tengo problemas. Porque Cristo dice, si alguno no tiene pecado, comience a tirar piedra. Y entonces habían dos alternativas, o tiro piedra o me voy. Si estoy bien y no tengo pecado, comienzo a tirar piedra. Pero si no estoy en condición de tirar piedra, entonces tengo que irme. Eso quiere decir que estoy en pecado. El yo quitarme de ahí quiere decir que yo estoy mal. Entonces yo no quiero que me vean. Y uno a uno, dice uno a uno, no en grupo. Uno a uno fueron saliendo así. Como para que Dios no lo vea. Aleluya. Hermano, qué fuerte cuando la conciencia despierta. Qué grande es cuando usted cree que usted es algo que no es. Cuando usted se cree un santo, una santa, una mujer, un hombre de Dios, y usted cree que está engañando a Dios. Y de repente usted tiene un culto y el Espíritu Santo lo agarra y lo exprime así. Y como que le va a sacar aceite. Como que va a sacar el último jugo que queda. Y usted siente que el corazón se constriñe. Y lo único que podemos hacer es orar, llorar. A veces lloramos en voz alta, porque la conciencia es fuerte. Entonces cuando esa conciencia se revolteó allá adentro, esos hombres nada más salían así, de reversa. Para si lo veían se quedaban ahí de frente. Como que dice, yo no me estoy escurriendo, yo estoy aquí.
uno a uno se fueron desapareciendo y solo Jesús quedaba en medio de ella. Otro caso está en Job 42:5. En el primer caso se cambió la actitud tanto del centurión como de los que llevaron a la mujer ante Jesús. El despertar de su conciencia produce que el centurión diga: este es el Hijo de Dios. El despertar de su conciencia produce que estos fariseos y escribas no tiren piedra, sino que se vayan a su casa. Ahora aquí hay un cambio de vida en Job 42:5. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento. Había tenido Job una vida de disciplina, porque ese es el testimonio bíblico, una vida de disciplina religiosa, pero no conocía personalmente a Dios y necesitó un proceso doloroso en su vida que transformó su vida. La Biblia dice la vida de Job como era. Dice que era justo. Justo quiere decir que hace lo correcto. Pero Job no tenía una relación personal con Dios. Y mire, usted lee el libro entero y va a ver todo lo que tuvo que pasar. Y al final, en el capítulo 42, es cuando la conciencia de Job se despierta. Óigame, esto es grande. Dice: de oídas te había escuchado, yo había oído hablar de ti, me habían informado mucho, había visto cosas que son tuyas, pero yo no te conocía. Ahora, ¿cuándo? Ahora, después que pasó todo lo que pasó, ahora mis ojos te ven. Y ahora, como te conozco ahora, me arrepiento. Lo que quiero decir, que hasta que la conciencia no despierta, yo no me arrepiento, hermano. Yo puedo estar en la iglesia, yo puedo ser hijo de pastor, yo puedo ser teólogo, yo puedo ser estudiante de la Biblia, pero hasta que esa conciencia no despierta, yo no conozco a Dios. De oídas, las enseñanzas que oía, que me escuchaba, que me daban, yo la escuchaba. Te había oído, ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Entonces la vida de Job cambia cuando despierta su conciencia. Y en el versículo 1:13 de Gálatas, algunos versículos, y 15:16, hay un cambio de un hombre. Un cambio que al despertar de su conciencia cambia su concepto de Dios. Gálatas 1:13 y otros. Porque ya habéis oído, dice Pablo, oiga bien, dice Pablo, un fariseo y apóstol, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ese era Saulo. Perseguía y asolaba a la iglesia del Señor. Sigue diciendo, 15, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios y me llamó por su gracia, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. ¿Se fija? Aquel que en otro tiempo perseguía porque su conciencia estaba dormida, al tener un encuentro con el Señor, él despierta. Ustedes recuerdan el capítulo 9 de los Hechos, cuando iba en un caballo y lo tumbaron, y que él ahí oyó la voz de Dios y dijo que quién tú eres, y Dios le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú das cosas, te dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quiere que haga, Señor?, dice Saulo. Su conciencia acaba de despertar. El hombre está persiguiendo a los herejes porque su conciencia espiritual está dormida. Pero ahora él testifica que antes él perseguía, pero que ahora la gente decía de él: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.
y glorificaban a Dios. ¿Y qué pasó? Despertar de su conciencia. Ocurrió un cambio importante después de una experiencia que le enseñó sus errores, porque ese es el problema del despertar de la conciencia. Hay veces que usted tiene mucho tiempo haciendo cosas y no se da cuenta, haciendo daño a alguien, comportándose equivocadamente y no se da cuenta. Cuando esa conciencia despierta y usted hace así y hace un vistecito, oye, pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué yo era como yo era? ¿Y por qué yo le hablaba así a mi esposa? ¿Por qué yo le hablaba así a mis hijos? ¿Por qué yo era tan orgulloso? ¿Por qué yo era tan comparón? ¿Por qué era tan fanfarrón? ¿Qué era lo que me pasaba? Pero eso lo dice ahora, después que la conciencia despierta. Entonces yo me conozco, entonces yo veo mis errores, entonces yo me arrepiento, yo cambio. Entonces la gente dice, se parece, como el ciego del capítulo 9 de Juan. A él se parece el hombre que pedía limosna en tal sitio, el ciego que se sentaba en tal lugar. Y él decía, no que se parece, yo soy. Pero yo tuve un encuentro con el Señor. Aquí hay elementos básicos en el despertar de la conciencia del profeta Ezequiel. Y los reduzco en 3. Él concentra su mensaje en peligro, certeza y credibilidad. El mensaje que despierta nuestra conciencia debe tener estos 3 elementos. Debe tener el elemento peligro, el elemento certeza y el elemento credibilidad. Dice el versículo 3 del capítulo 7 de Ezequiel, hablando de un peligro inminente. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y juzgaré según tu camino. ¿Qué hay aquí en este versículo 3? Un anuncio de peligro. Ahora será el fin sobre ti. Ahora llegará la hora de mi furor sobre ti y te voy a juzgar. Es una amenaza. Es una advertencia. Es como que nos digan a nosotros, te he dado 10 años, 15 años, 20 años, pero ya, ahora será el fin sobre ti. Ya no más tiempo, no más oportunidades. Enviaré sobre ti mi furor, o quiere decir mi ira, mi juicio o mi maldición. ¿Y qué voy a hacer? No voy a ser injusto contigo. Te voy a juzgar según tu camino. O sea, yo no voy a inventar nada. Yo no le voy a agregar a tu vida nada. Sencillamente te pondré en la balanza, te voy a pesar y de acuerdo a la calidad de tu vida serán las consecuencias. Se acabará el relajo, le está diciendo Dios. Ubíquese ahí en esa trayectoria. Póngase ese traje. Dice el Señor, ahora será el fin sobre ti. Y enviaré sobre ti mi ira. Y te juzgaré según tu camino. Porque la gente cree como que van a juzgarlo comparándolo con otros. No, es a ti. Siempre decimos, Dios no tiene sobrinos ni nietos. Dios tiene hijos. Dios no va a juzgar a Pedro por Juan, ni a Josefa por Juana. Dios va a juzgar a cada uno por sus hechos. ¿Está claro eso? ¿Entendemos eso? Aquí no vale con que yo vaya siempre a la iglesia. Aquí no vale con que el pastor o con que la pastora o con que el hermano o con que el diácono oró por mí. No, te voy a juzgar según tus hechos. Según tu vida te voy a juzgar y de acuerdo a eso vendrá sobre ti mi furor. No voy a inventar, es según tu camino. ¿Y qué quiere decir tu camino? Tu vida. Te voy a juzgar y te voy a condenar según tu vida, cada detalle de tu vida. A veces uno dice, pero yo cometí un error y yo no lo sabía.
Dios sabe que tú no lo sabías. Pero si tú lo sabías, Dios lo sabe también. Porque hay veces que lo queremos hacer los tontos, los niños. Ay, pues yo no sabía si eso era malo. Mete el dedito, varón, a ver si tiene dientes. Ay, yo creía que... Ah, tú creías. Entonces está muy claro lo que Dios le dice a Israel. Todo se acabará. Decimos en dominicano, se acabó el relajo. El que la hace, la paga. En segundo lugar, bueno, aquí está el peligro. El peligro para despertar la conciencia. Porque son elementos básicos. Si usted no tiene una amenaza de peligro, usted no se arrepiente. Si usted cree que todo va a salir bien, difícilmente se arrepiente. Pero cuando hay un peligro, cuando le hacen un anuncio, mira, los que mueren en pecado van al infierno. Mira, los que no le sirven a Dios, esto y esto. Eso es el aviso, porque siempre este tipo de aviso está envuelto en misericordia. ¿Qué quiere Dios? Que reflexionemos. ¿Qué quiere Dios? Que tú y yo cambiemos de vida. ¿Qué quiere Dios? Que dejemos de hacer lo malo para que podamos alcanzar misericordia. Entonces el aviso de peligro. En segundo lugar, certeza, el segundo elemento para despertar la conciencia. Y para esto tiene que ver la fuente. Dice el versículo 1 del 7 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová. ¿Quién es la fuente? ¿De dónde sale la información? El profeta dice, vino a mí palabra de Jehová. Todo Israel conocía la legitimidad del mensaje de Dios y sabía que Dios no falla. Allá en Jerusalén pudimos ver un candelabro enorme con diferentes figuras que significan épocas de la historia milagrosa del pueblo de Israel. Y la última frase que tiene es, escucha Israel, dice Jehová. Porque era la constante y es la constante. Israel, el Israel físico, el Israel espiritual, no quiere escuchar a Dios. Hermano, no estoy jugando. A veces nosotros lo último que queremos es escuchar a Dios. Ay, yo me voy a casar. Me gusta esa mujer. Reúne las condiciones que a mí me agradan. Tamaño, grueso, cara, todo lo que me gusta, me tiene loco. Consulté yo al Señor. Que a veces yo no quiero oír lo que Dios dice. A veces yo voy a hacer algo que me gusta, que me agrada, que yo lo quiero y yo no quiero saber qué Dios dice. Por si acaso Dios está en contra. Sí, porque yo no quiero chocar con Dios. Y como yo no sé si Dios está o no está de acuerdo, mejor no le pregunto. Porque así me cubro de inocente. Inocente mariposa. Así yo me cubro. Ay, Señor, pero yo no sabía. ¿Y por qué no me preguntaste? Entonces ese es el problema. Dice, vino a mí palabra de Jehová. Israel sabía que era de Jehová, que era legítimo el mensaje. Israel sabía que era Dios que hablaba. ¿Y por qué no escuchaba? Porque la conciencia está dormida. En tercer lugar, para despertar la conciencia, el instrumento, la credibilidad del instrumento. ¿Quién era el instrumento? El profeta Ezequiel. Ezequiel no era un profeta del montón. Era un profeta que gozaba de credibilidad. Era un profeta que cuando hablaba la gente se callaba porque sabía que no era un juguetón. Sabía que no era uno que está inventando sueños. Porque hay unos profetas que inventan sueños. Los sueños que la gente quiere escuchar. Cuando quiere asustar a la gente se inventa un sueño y cuando lo quiere poner contento se inventa otro. Y siempre hay un grupito que se lo cree y le sirve de vocero. El pueblo entero conocía a Ezequiel profeta y sabía que cuando ese hombre salía y decía, dice Jehová, aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Mire, cuando ese hombre se paraba, la gente así
temblaba, las rodillas. Ay, ¿qué será lo que va a decir? Porque es que no jugaba, hermano. Él no venía a decir lo que él quería. Dice Jehová. Él siempre comenzaba con esa frase que los generales de Israel temblaban. Dice Jehová que se acabó el relajo. Aleluya. Entonces el instrumento era creíble. Por lo tanto, aquí están los tres elementos: peligro, certeza del mensaje y credibilidad del instrumento. ¿Y cuál es el objetivo de este mensaje del profeta? Mire, lo único que cambia nuestra actitud y despierta la conciencia, nuestra conciencia, es la gravedad y la seguridad del aviso. A usted viene y le dicen, mire, gravedad y seguridad del aviso. Si lo que me van a decir es, mira, prepárense que va a caer un aguacero, ¿cuál es la gravedad del aviso? No hay que asustarse. No hay que tener miedo porque un aguacero está cayendo todos los días. Pero si vienen y me dicen, mira, dentro de 2 horas va a haber un terremoto, que lo que está en el norte se va a poner al sur. ¿Quién lo está diciendo? El profeta fulano. Eso, si el instrumento es creíble, si el aviso es catastrófico, peligroso, ¿qué va a producir? Obligatoriamente tiene que producir una reacción. ¿Qué fue lo que pasó con Nínive? Llega Jonás, que aunque era un profeta desobediente, sabían que era profeta de Dios. Aún los ninivitas sabían que era profeta de Dios. Y cuando Jonás llega con el mensaje, dice Jehová que en 40 días va a acabar con esto. Número 1, era un aviso catastrófico, peligroso. Y número 2, había un elemento de credibilidad, había un elemento de certeza. Entonces ellos tenían 2 opciones. O dejo que las cosas ocurran y no le hago caso, o reacciono positivamente para evitar el peligro. ¿Cuál debe ser la actitud inteligente? Evitar el peligro. Ah, no, y si no viene, bueno, amén. Pero ¿y si yo no le hago caso y viene? Entonces, ¿cuál es la reacción inteligente? Viene el fin. Ah, yo no le hago caso a eso. Ah, entonces, ¿y si viene? Ah, no, yo no creo en eso. ¿Y si viene? ¿Tú estás preparado? No. Viene el fin. Pues yo voy a atender eso. ¿Qué quieren que haga? Que te arrepienta, esto, aquello. Yo me preparé. Eso hizo Nínive. Comenzó desde arriba hasta abajo. Ayuno y oración pidiendo misericordia de Dios. Y Dios escuchó su plegaria y cambió la situación. Entonces dice el profeta, vino a mí palabra de Jehová. Era un profeta de Dios, un instrumento de Dios. Israel estaba espiritualmente durmiendo. No sabían del peligro que se acercaba. Primero había que concientizarlo para que pudieran tomar una decisión sabia. Hoy, siglo XXI, mes de noviembre, 2013, la sociedad y parte de la iglesia, la sociedad religiosa y civil, así como parte de la iglesia está en un estado de inconsciencia en cuanto al tiempo en que vivimos, y es necesario que despertemos. Lo más probable es que usted no sepa el día que está viviendo. Usted dice, no, sí, hoy es día 10 del mes de noviembre del año 2013, sí. Pero tú sabes lo que se está preparando hoy en X lugares. ¿Tú sabes cuántos minutos faltan o cuántas horas faltan para que pase tal acontecimiento? ¿Sabes tú la realidad mundial de este momento? ¿Sabes tú la capacidad destructiva que tiene el hombre de hoy? ¿Sabes tú lo que se mueve hoy dentro de la cocina de los dueños del mundo? No. ¿Sabes tú cuántas enfermedades mortales se están diseminando en todo el mundo? ¿Sabíamos nosotros que la mayoría de esas grandes enfermedades las producimos nosotros mismos en los laboratorios de los científicos? ¿Sabemos nosotros el día que estamos viviendo? No.
Entonces cuando viene un profeta y nos desuella el ovejo, el cabrito, y nos pela el plátano, cuando viene alguien y no habla la verdad, ese se está loco. Eso no puede ser así. Eso le dijeron a Ezequiel que estaba loco y que eso no podía ser así, pero tenía miedo. Entonces este anuncio era para un Israel que estaba durmiendo espiritualmente y había que despertarlo concientizándolo. Hoy la sociedad y la iglesia están muy parecidas. Por ejemplo, piensa en este drama ficticio pero que puede ser real. Un gran carnaval, una gran fiesta navideña, un gran cumpleaños, una fiesta patria, mucha gente borracha, mucha alegría, mucha música, mucho merengue, mucha bachata, mucho hip hop, y mucha música y mucho movimiento, orgías, desenfreno sexual, de todo lo que la gente carnal hace. El pueblo está contento, la algarabía por todo lugar, desde el presidente o desde el rey hasta el último de los ciudadanos. Y en esa circunstancia de fiesta nacional aparece un religioso, un profeta, una profeta, una mujer, un hombre de Dios, que todo el pueblo lo conoce, que sabe que no habla embustes, que sabe que no es un loco viejo, que sabe que no habla por hablar. Y ese hombre o esa mujer de alta credibilidad y de un testimonio intachable en el pueblo y en la iglesia se pone de pie, va a los canales de televisión, hace una cadena de televisión nacional y hace un anuncio. Crea una expectativa y hace un anuncio. Y dice: vino a mí palabra de Jehová, que dentro de 2 horas habrá un gran terremoto. ¿Usted cree que la gente va a seguir bailando? Se le acaba la gana a cualquiera, hermano. Usted puede estar con la hembra más hembra de todas las hembras al lado y usted se le ve el gozo. Usted siente la aflicción. Usted siente como que un manto negro se lo tiraron encima. ¿Por qué? Porque lo que dijeron es fuerte. El que lo dice nunca lo había dicho. Y todo lo que ha dicho, si había dicho algo, se ha cumplido. Dice que dentro de 2 horas habrá un gran terremoto, que el norte irá al sur y que los altos edificios quedarán sepultados 50 pies bajo tierra. Vamos a seguir fiestando. Apaguen todos los instrumentos musicales, apaguen todas las bocinas, todos los discjockeys se tranquilizan, dejen de tomar. Hay que reflexionar. El mundo de hoy está en una fiesta. La sociedad de hoy está en una fiesta. La Biblia dice, como en los días de Noé, que se estaba casándose y dándose en casamiento. La Biblia dice que vendrán días terribles, peligrosos, que el hombre común no lo entiende. Hermano y amigo, usted no lo entiende. Para entenderlo, tiene que sintonizarse con la palabra de Dios. El mundo se está acabando, aunque usted no lo vea. Y usted dirá, ¿pero y qué se necesita para que se acabe? Nada. Absolutamente nada. Todo lo que se necesita está aquí. Solo es cuestión de un telefonazo. Mire, un ejemplo. Dios no lo quiera. Que vaya volando el presidente. Nosotros nos juntamos ahora. No lo vimos, pero nos juntamos en la misma ciudad. Y en el mismo hotel. Con el secretario de Estado John Kerry de Estados Unidos. ¿En qué andaba? Consultando con Israel y Palestina. ¿Qué? Dígame usted que el avión de ese señor o del presidente de Estados Unidos vaya cruzando el Atlántico y un loco, un extremista de cualquiera de los bandos de Oriente,
se aloque y le tire un misil y tumbe ese avión. Ahí mismo empezó. Ahí mismo empezó que hasta nosotros, que estamos disque lejos, llevamos y no poco. Oye Israel, vino a mí palabra de Jehová. Vino a mí palabra de Jehová. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Dios no está hablando para jugar, es despertando nuestra conciencia a nuestra realidad espiritual. Ya está bueno para dormir. Ya está bueno para jugar a lo escondido con Dios. Ya está bueno para pedirle vacaciones al Señor. Ya está bueno para esos evangélicos que solo son evangélicos para la iglesia, pero que ni para Dios ni para el mundo son nada. Oh, gloria a Dios. Ya está bueno para jugar con Dios. Yo no quiero que se cumpla nada, pero lo que está escrito viene. No es cuestión de que nosotros querramos o que nosotros lo desechemos. Es cuestión de que está escrito. Es cuestión de que lo ha dicho la boca del único grande. Y aunque yo no lo crea, aunque usted lo dude. Sí, porque a veces nosotros estamos en la iglesia formateados por la religión. Y hemos oído tanta cosa que nos quedamos igualitos. Dije, no, yo estoy vacunado ya. Yo me vacuné contra los mensajes proféticos. Yo no me asusto con eso de mensajes. Hay muchos que no se asustaban y están enterrados. Otros están en el infierno. Sodoma y Gomorra no se asustaron. Y según nos dicen, Gomorra está debajo del mar muerto. No sé cuántos pies abajo. Y hay una ciudad que se llama Gomorra todavía. Hay testimonios fehacientes. Ahí están las piedras que vieron pasar a Jesús. El Señor nos permitió estar en el valle de Megido o Armagedón y ver lo que dice la Biblia. El Señor no está jugando, hermano. El Señor no está jugando. La palabra de Dios para este tiempo es concientizar la mente espiritual, el corazón de nosotros primero y luego de los de afuera. Primero tenemos nosotros que caminar derecho para que los demás nos imiten. Y el que esté torcido que se enderece. Y el que esté descaminado que busque el camino. Y el amigo que no ha entregado su vida a Cristo no espere que se acabe el tiempo. El fin viene. Y si Dios lo dice, es porque nos ama. La Biblia dice muy claro, Dios no quiere que nadie se pierda. Dice 2 Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando a los que faltan. Se está predicando el evangelio porque falta mucha gente que tiene que venir. Tú tal vez seas uno de ellos. Tú eres uno de ellos. ¿Por qué no vienes a Jesús? ¿Qué te ha impedido un golpe que te despierte la conciencia mayor de los que has recibido? El Señor te trajo hoy porque hay que despertar nuestra conciencia. Cristianos evangélicos, amigos visitantes, hay que despertar nuestra conciencia hasta la realidad. Termino con esto. Usted tiene, Dios lo libre, una enfermedad grave. Y un médico consciente lo ve y le dice, el arroz blanco te hace daño. Y si sigue comiendo arroz, vas a durar 10 veces menos que lo que pudiera durar sin comerlo. Ya usted está concientizado. Depende de usted seguir comiéndose el arroz o dejar de comer el arroz. Si usted se ama, al despertarle su conciencia, dice, ay, pero si yo lo hubiera sabido antes, nunca lo hubiera comido para no enfermarme.
porque ya usted despertó su conciencia. Hay un loco que dice, a mí me importa morirme mañana y me voy a comer mi arroz. Pues cómaselo. Eso pasa con lo espiritual. La gente sabe que está perdido y perdiéndose. La gente sabe que necesita al Señor. La gente sabe que el día de la muerte nadie lo sabe. Entonces, está concientizado. ¿Qué debes hacer? Entregarle tu vida a Cristo, no hoy, ayer, para que sea salvo. Un aplauso a Cristo.